hoy en una nueva sesión de los All Stars. Tenemos a Cris con nosotras, experta super top de diseño. ¿Vale? Bienvenida, Cris. Además, te estrenas, es tu primera sesión, así que muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues yo quiero hablaros de el que creo que es el mayor error de los no diseñadores a la hora de hacer trabajos de diseño. Vale, Para mí, os voy a poner un poquillo en contexto porque yo soy una persona que se mete muchísimo en Instagram y como el algoritmo me conoce, me enseñan muchísimos anuncios, landing, tiendas online, todo tipo de contenido de empresas y veo en general que hay dos grandes grupos. Los que tienen un buen diseñador y los que no. Pero de todas formas entiendo que la gran mayoría de este sector somos autónomos, entonces nos tenemos que encargar de absolutamente todo. Entonces entiendo que muchas veces es imposible tener un experto para todo, ya sea por lo que sea, ¿no? Por falta de dinero, contactos, tiempo, en general, muchísimos motivos. Para mí, lo que te interrumpo un momentín. Lo que nos vas a contar es para gente que incluso es diseñador, entre comillas, nivel Canva, ¿no? O sea, que no hace falta saber nada de diseño. sí. Guay, En genial. general, yo creo que son errores incluso que algunos diseñadores pueden llegar a cometer, ¿sabes? Y son tips. Para mí, el mayor error es no cuidar la jerarquía visual, que al fin y al cabo es lo que hace y lo que ayuda al usuario a hacer lo que nosotros queremos. Para definir un poco lo que es la jerarquía visual, para mí se resume en el método de organizar los elementos gráficos de un diseño por orden de importancia. Podemos valernos de muchas cosas para modificarlo, ¿no? Del tamaño, del color, del contraste, del espacio en blanco, muchas cosas que vamos combinando para hacer o más bien influir en la mente de los usuarios para conseguir que destaque lo que nosotros queremos. En verdad, este sistema de jerarquía visual funciona para todo tipo de diseño. No tiene por qué ser un anuncio online o una página web, sino que también incluso para los folletos o los flyers que nos entregan por la calle. ¿Por qué es tan importante la jerarquía visual? Porque tiene un gran impacto en la conversión y incluso en los costes de nuestras campañas, que al fin y al cabo es lo que más nos importa. Para saber si lo estáis haciendo bien en cuestiones de diseño y saber si estáis haciendo una buena jerarquía, yo os aconsejo haceros estas tres preguntas. Primero, ¿sobre qué queremos llamar la atención? Yo utilizo la técnica de los H1, los H2 y divido la información como por titulares y los voy agrupando para saber el orden de la importancia. Después, segunda pregunta, ¿qué acción queremos que haga nuestro usuario? Parece una pregunta muy tonta, pero, por ejemplo, si estamos ante un anuncio de secuencia, si al usuario no le ponemos una imagen completa o una flecha que le indique que tiene que hacer scroll, a lo mejor el usuario se cree que el contenido de la imagen es tan solo ese y no sigue la secuencia. Esto pasa, por ejemplo, también con los banners de display. Si los banners de display no le ponemos un CTA, a lo mejor la gente, cuando lo ve en una página web, en el marca, por ejemplo, se puede llegar a creer que es una imagen estática. Y eso es un error, porque ahí perdemos mucho dinero. La tercera pregunta sería, una vez tengáis diseñado todos los proyectos, intentad abstraeros y miradlo como si nunca lo hubierais visto. Y pensad, ¿hacia dónde va tu ojo por primera vez cuando vais al diseño? Incluso si podéis, ir un poquito más allá. Pensad en el camino que recorre vuestro ojo cuando veis el diseño. Es un poquito, entiendo que es un poquito difícil porque lo habéis hecho vosotros y a mí hasta hay veces que me cuesta, pero si no podéis, preguntadle a una tercera persona, porque esto os va a ayudar muchísimo a saber si vuestro diseño está bien jerarquizado o no. Después de responder a estas preguntillas, el primer consejo que os doy, que para mí es más bien un mandamiento que os tenéis que grabar a fuego, es que si cada elemento de un diseño
parece importante, al final nada lo es. ¿Y por qué os digo esto? Porque no será la primera vez que me llega un cliente que me dice: Cristina, tienes que poner el logo más grande, el H1 más grande, la foto más grande, el CTA más grande, y al final se queda un batiburrillo de cosas gigantes y nada parece más importante que lo demás, y nada destaca sobre nada. Y eso es un gran error. Para ello, me gustaría mostrar un ejemplo que yo creo que lo vais a entender mejor. En esta primera imagen, por ejemplo, en estos ejemplos, que así lo vais a entender mejor. En la primera, todos los textos tienen el mismo tamaño, el mismo color, el mismo grosor, todo. Incluso las imágenes tienen el mismo ancho y el mismo alto. Pero podemos fijarnos cómo en la imagen de abajo, como está a color, nuestros ojos se van más a esa que a la primera. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque para mí al menos, yo creo que lo más importante en una página cuando entras es la parte de arriba. Porque si tú no lees la parte de arriba, no vas a seguir leyendo hacia abajo. En la segunda imagen, sin embargo, está todo más balanceado, está todo equilibrado. ¿Por qué? Porque hemos hecho una buena jerarquía. Hemos cambiado por orden de importancia el tamaño de los textos, hemos hecho subrayados, hemos puesto titulares en rojo y sobre todo tiene un objetivo muy claro, que es un CTA que está bien marcado y le dice al usuario lo que tiene que hacer. En este caso, por ejemplo, la imagen principal también destaca más que la segunda, incluso estando a color. Es una combinación de un montón de elementos que va a garantizar que el usuario le dé clic. Perfecto. Después, como sé que esto es un poquito complicado, me gustaría que esta sesión os sirva para saber si vuestros diseños o lo que estáis mostrando al público esté bien diseñado o no. Así que quiero hablaros de 5 conceptos o 5 tips para que os aseguréis de que vuestros diseños estén bien jerarquizados. Lo primero de todo, tened en cuenta los patrones de lectura. En los usuarios leemos de arriba a abajo y al menos en Occidente de izquierda a derecha, ¿no? En tema de web, súper parecido. Lo que pasa es que se le denomina patrón de la Z. Este patrón de la Z, en este ejemplo lo podéis ver muy bien. Primero empezamos con el logo, después nuestra mirada sigue leyendo el menú, después el titular y la descripción, terminando con lo que más nos interesa, que es el formulario y el CTA. Pues este patrón de la Z nos sirve muchísimo para saber dónde tenemos que colocar la información más importante. Sin embargo, me podéis preguntar, ¿y qué hacemos si tenemos más contenido? No pasa nada. Replica esa Z una y otra vez, haciendo como una especie de zigzag, porque este patrón va a funcionar. Estoy segura, vamos, pongo la mano en el fuego, en que os habéis metido en una página y habéis visto la típica estructura de foto, texto, texto, foto y así todo el rato combinando. Pues, ¿qué es eso? Pues replica este patrón una y otra vez porque sabemos que funciona. Y en tu opinión, a lo mejor repetir ese patrón no resulta repetitivo, ¿no? Valga la redundancia, a lo mejor eso de texto, claro, foto, foto, texto, texto, foto, ¿sabes? ¿No llega a resultar repetitivo en tu opinión? Sí, lo que pasa es que yo rompo un poquito con ese patrón cada vez que, cuando veo que ya es bastante repetitivo, pues lo que hago es que meto a lo mejor un fondo de otro color, meto una sección al 100%, voy combinándolo, pero sobre todo es seguir los patrones de la Z en el primer scroll, porque es lo que te va a garantizar que la gente haga clic, que es lo que nos interesa. Genial. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, el uso del espacio. Y no solo hablo del uso del espacio a ocupar en nuestro diseño, por ejemplo, una medida estándar de 1080 por 1080, sino del uso del espacio en blanco, porque muchas veces lo pasamos por alto y es una de las cosas más importantes a la hora de diseñar. ¿Nos cuentas un poquito, perdona que te interrumpa otra vez, nos cuentas un poquito qué es eso del espacio en blanco para los no puestos en diseño? Para mí el espacio en blanco es el hecho de darle aire a los elementos para crear como bloques de información muy divididos y establecer en el diseño unos puntos focales que le ayuden al usuario a tener una especie de camino. ¿Sabes? Ahora
Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Vale. No consiste en agrupar la información al tuntún, sino con cabeza. Poner todos los textos que queréis poner en una creatividad encima de la mesa y dividirlos por categorías. En este caso, yo sé que quiero hacer una creatividad con estos elementos, con el logo del Club All-Star, con el titular de la ponencia, la descripción, la ponente, la hora y el CTA. Pues yo lo dividiría de la siguiente forma. Para mí, lo primero que quiero que vean los usuarios es el logo del Club All-Star. ¿Por qué? Porque yo quiero que la imagen, que sepan el emisor, que sepan de dónde viene ese mensaje. Después, lo más importante, el título de la ponencia. Eso tiene que ser lo primero que se vea. Lo secundario, para mí, lo menos importante en la creatividad, sería la ponente, la fecha y la hora. ¿Y por qué os digo esto? Porque si a ti no te interesa el contenido de la ponencia, no te interesa quién la da, ni la fecha ni la hora. Por lo tanto, esto es lo que yo os quiero decir, que os pongáis a pensar qué le interesa al usuario o qué te interesaría a ti ver. Porque muchas veces diseñamos al tuntún sin pensar lo que de verdad interesa. Aquí podéis ver la creatividad diseñada y me voy a valer de esta creatividad para explicaros los demás conceptos. Tercero, para mí, el tamaño. Aquí es donde normalmente hay problemas, porque es lo que he comentado antes, que normalmente la gente pues peca y pone todo gigante y al final no destaca nada. Según los bloques de información que hemos comentado, ¿qué es lo que tenía que ir más grande? Pues el titular. Así destacamos el H1, que es lo que va a enganchar a la gente a que siga leyendo. Así vamos jugando con los tamaños de la tipografía para conseguir que el usuario lea todo nuestro contenido, ¿no? El cuarto sería el color y el contraste. En verdad, lo más importante del color es el contraste. No quiero ponerme aquí a hablar sobre teoría del color, porque eso en verdad da como para otra sesión, pero el uso del color en la jerarquía es súper importante. Y para mí la clave está en la moderación y en el propósito. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que no se trata de que nuestro diseño sea un arcoíris, que muchas veces lo veo en redes. Tenemos que conseguir tener una gama cromática que tenga coherencia con nuestra imagen de marca. Lo suyo, lo más fácil es elegir un color principal y uno o dos colores de acento. Eso ya va a depender de los gustos de cada uno. En Club All-Star, por ejemplo, tenemos un color principal, que es el negro, y luego dos colores de acento, que son el rojo y el lila. ¿Y qué hacemos con esto? Pues que los vamos combinando para crear diseños más dinámicos y que el usuario no se aburra de nuestros diseños. Y así conseguimos llamar la atención. En esta imagen, por ejemplo, en este ejemplo que os he puesto, pues vemos como yo me he valido del color con una línea roja que ayuda al usuario, después de ver el H1, a cómo tiene que seguir leyendo. Después, en el CTA podemos ver un elemento blanco que contrasta con el fondo y con el color rojo del CTA, que te dice dónde tiene que poner el ojo. Y por último, aunque parezca una tontería, el puntito rojo que está al lado de la hora es un detallito muy tonto, pero que una vez has leído toda la creatividad, tu ojo se va ahí y por lo tanto esa hora no se te va a olvidar. Para mí, en general, para que una gama cromática sea correcta, tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que los colores, a la hora de combinarse, tienen que ser fáciles de leer y agradables a la vista. ¿A qué me refiero con agradable a la vista? Pues, no sé, no pongáis un fondo azul eléctrico y luego texto rojo por encima, que aunque parezca muy chillón, lo he visto. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Tenéis que conseguir que vuestro texto, que esté por encima de una creatividad, una landing o lo que sea, genere mucho contraste y garantice la legibilidad, que es lo más importante a la hora de diseñar. Si usáis fondos neutros, os aconsejo que luego pongáis por encima colores que estén más saturados, porque son los colores que más van a llamar la atención.
En este caso, de esta creatividad, pasa eso. Usamos un fondo negro y luego usamos colores por encima que tienen más contraste, como en el caso de la mano, que destaca sobre el resto del contenido, o el CTA, que es el color más saturado de toda la imagen y es el que se lleva la palma. Otro ejemplo que también os quiero contar, que yo creo que comete mucha gente, es, por ejemplo, os metéis en una página y hay un slider principal con una imagen súper clara, una fotografía súper clara, y usan un texto blanco por encima o un texto con color. Pues eso es un error. ¿Por qué? Porque si usan una foto clara y un texto blanco, la legibilidad no se cumple. Entonces tenemos que procurar editar nuestra fotografía o nuestro fondo para que el texto sea legible siempre y sobre todo en todos los formatos. Os quiero poner otro ejemplo que yo creo que también lo vais a agradecer, y es que, por ejemplo, si a mí me dan esta sección con 3 columnas y a mí me llega el cliente y me dice: Cristina, el plan que más se vende quiero que sea el central. El precio 2 es el más rentable para mi empresa. Vale, pues como la maquetación en sí es similar, yo me puedo valer del color para hacer que destaque ese plan segundo. Y es tan sencillo como esto. Con poner un header rojo por encima y un CTA que se distinga de los demás, ya sabemos que el usuario va a estar centrado a nada más ver esta sección, se va a ir su ojo al plan central. Incluso ya le condicionamos a que haga clic en ese, que es el plan que nos interesa. Por eso es tan importante el uso del color. Por último, me gustaría hablaros de otro tema que también es candente, que es el uso de las tipografías. Veo muchos diseños con muchísimas tipografías de distintos estilos y eso también es un error. Lo mejor para mí es elegir una o dos tipografías corporativas e ir jugando con sus pesos. En Club All Star, por ejemplo, tan solo tenemos una tipografía, pero vamos jugando con light, bold, subrayados para crear un sistema de jerarquía que haga que los diseños sean dinámicos y que destaque lo que nosotros queremos, ¿no? Os pongo este ejemplo. Vemos 3 párrafos que incluso ya son molestos de leer porque parecen que son más largos de la cuenta, y yo puedo combinar todas las técnicas que yo he dicho para que sean más fáciles de leer. Que es, por ejemplo, esto. Yo aquí he destacado la frase primera a través del peso de la tipografía y del tamaño de la tipografía. Después he usado el espacio en blanco que tú comentabas, Paula, desplazando el párrafo central a la derecha para generar como una especie de asimetría que hace que el usuario sepa que a través de la línea amarilla y ese desplazamiento ya le dice al usuario que el texto, el párrafo central, es más importante que el tercero. ¿Sabes? Entonces, esto es súper útil y además también he destacado en esos párrafos una serie de palabras en negrita porque tenéis que entender que el usuario vive con miles y miles de impresiones al día. Y si tú al usuario no se lo pones fácil, es que va a pasar otra cosa. Entonces, si tenéis párrafos muy largos, el usuario lee por negrita. Y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta. Por último, me gustaría deciros que creo que todas estas técnicas o estos conceptos tienen valor por sí mismos, pero creo que la clave está en combinarlos todos. Combinar todos estos elementos que os he enseñado, porque si cuidáis todos estos puntos, al final creo que conseguiréis diseños muchísimo más eficaces y, en definitiva, mejores resultados. Genial, Cris, maravilloso. Para cerrar y terminar, haznos un repaso como en plan 1, 2, 3, 4, 5 de los 5 puntos, ¿vale? Porque sé que hay gente que se incorpora un poco tarde y así, pero en plan numerados. Lo primero, los patrones de lectura. Con el tema del patrón de Z, que es replicarlo una y otra vez. Patrones de lectura. Segundo, el uso del espacio. No solo el espacio a ocupar, sino también el espacio en blanco. Tercero, el tamaño. Cuarto, el color y el contraste. Y quinto, las tipografías. Genial.
Pues perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien por aquí tiene alguna pregunta súper importante que nos pueda dejar en el chat que queráis que responda Cris. Y si no, pues por mi parte, todo bien claro. Acordaros de lo que nos ha dicho Cris, súper importante la jerarquía visual, ¿vale? Que es de lo que iba toda esta sesión. Y nada, yo creo que ha quedado bastante claro y podemos dar la sesión por finalizada. Muchas gracias, Cris, por acompañarnos esta tarde y por la super charla que nos has dado. Gracias.